vamos a trabajar el tema de la regla de tres. Este tema es muy importante porque tiene mucha utilidad en la vida cotidiana. Se puede utilizar en una gran variedad de cosas. Entonces, vamos a manejar la pregunta problema: ¿en qué situaciones cotidianas puede utilizar la regla de tres? Entonces, la regla de tres es un procedimiento en el cual se involucran dos magnitudes que pueden tener dos relaciones distintas. Una puede ser una relación directa o una relación inversa. ¿Cuándo se presenta una relación directa? Una relación directa se presenta cuando las dos magnitudes crecen o cuando las dos decrecen. Y cuando tiene una relación inversa, cuando una magnitud crece y la otra decrece. Un ejemplo de dos magnitudes que crecen. Entonces puede ser la distancia de un viaje y el tiempo que me voy a demorar en hacer ese viaje. ¿Cómo crecen? Si yo aumento la distancia, es decir, el recorrido, pues obviamente voy a demorarme más tiempo, sin mirar la velocidad, únicamente distancia y tiempo. Igual, si yo disminuyo el recorrido que quiero hacer, pues menor va a ser el tiempo que me voy a demorar en hacer ese recorrido. Cuando dos magnitudes, una crece y una decrece, entonces tenemos el caso del tiempo y la velocidad. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer un viaje, una distancia específica, entre más rápido vaya, es decir, entre la velocidad sea más grande, pues menor tiempo me voy a demorar. El recorrido me voy a demorar mucho menos. Igual, si yo voy más despacio, es decir, disminuyo la velocidad, el tiempo va a ser mucho mayor. Entonces, observamos que una crece y la otra decrece. Entonces, de acuerdo a esas dos situaciones, vamos a mirar para utilizar la regla de tres. Entonces, una utilidad puede ser en la elaboración en la construcción de edificios, de vías, de casas, en cualquier tipo de obra. Entonces se determina cuánto tiempo se demora un obrero para hacer esa construcción. Y asimismo, si se quiere determinar el tiempo que es necesario para hacer la misma obra, pero con más obreros. Si se quiere determinar en menos tiempo, pues se deberían contratar más obreros. Esas son también dos magnitudes que son inversas, porque si yo aumento la cantidad de obreros, va a disminuir el tiempo que se van a demorar en hacer el trabajo. Bien, pero recordemos que esto no es solo para estas situaciones, también puede aplicarse para la reproducción de escalas, como los planos, las maquetas y todo aquello que necesite tener una visualización muy pequeña. Por ejemplo, para hacer una casa primero debemos tener una visualización de cómo va a quedar. No podemos construirla así como así, sino primero se deben tener unos planos para saber cómo va a ser la distribución del espacio. Y todo esto se debe manejar aplicando la regla de tres. Pero los planos no solamente son para las casas, para los edificios, también se manejan planos, como lo vemos en la imagen, para la construcción de autos, se puede elaborar también para barcos, aviones, trenes, para toda cosa que se vaya a hacer eh, grande, siempre se necesita tener una visualización pequeña, pero a una dimensión real de cómo va a quedar. Entonces, en el ejemplo que vemos, pues vemos los planos de un carro. Se debe tener en cuenta la dimensión de las llantas, de las puertas, la altura, qué tan grandes van a ser los vidrios y todo. Debemos tener una dimensión real de cómo van a quedar. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver un ejercicio con la regla de tres simple y directa. ¿Cuándo se aplica la regla de tres simple y directa? Pues cuando tenemos dos magnitudes que son directamente proporcionales, es decir, dos magnitudes que crecen o dos magnitudes que decrecen al tiempo, como ya lo expliqué anteriormente. Entonces, el ejemplo dice, a las 6 a las 6 en punto, un reloj recibe un golpe y debido a ello empieza a atrasarse 6 minutos por cada hora. Entonces ya nos están relacionando dos magnitudes. Una, el tiempo que se atrasa el reloj, y la otra, cada cuánto se atrasa el reloj. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos minutos se habrá atrasado el reloj cuando la hora real sea la misma hora, pero el día siguiente, es decir, al otro día? Entonces vamos a relacionar esas dos magnitudes. Entre más horas pasen, más se va a atrasar el reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos magnitudes en verdad son directamente proporcionales.
Entonces, para resolver el ejercicio, vamos a ubicar los números o los datos que nos dan acá en esta parte, como en una especie de columnas. Entonces, primero ubico los datos que me da el ejercicio. Me dice que el reloj se atrasa 6 minutos por cada hora que pase. Entonces, voy a manejar dos columnas, como ya había dicho, una de minutos y una de horas, siempre manejando las dos magnitudes que me propone el ejercicio. Entonces, nuevamente, me dice que se atrasa 6 minutos por cada hora que pase. Eso es lo que me da el enunciado. Ahora pasemos a la pregunta. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos otra vez? Entonces, la pregunta debe ir acá en la columna de minutos, justo debajo del dato que ya puse. ¿Cuántos minutos se habrá atrasado el reloj cuando la hora real sea la misma hora, pero del día siguiente? Es decir, cuando hayan pasado 24 horas. Entonces, el número 24 lo voy a poner acá debajo del 1. ¿Para qué? Para que se relacione con él, porque esta columna va a la magnitud de horas. Bien, entonces esa sería la estructura del ejercicio. Bien, pasamos a solucionarlo. Para resolver estos problemas de regla de 3 simple directa, entonces lo que debo hacer es multiplicar estas dos diagonales, los dos números que están en el extremo, el 6 y el 24. Multiplico 6 por 24. Lo pongo de esta forma. Luego, divido por el número que queda solo, en este caso sería 1. Entonces, la operación sería 6 por 24, que me da 144, dividido en 1. 144 dividido en 1, pues obviamente es 144. Ese 144, ¿qué quiere decir? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando que cuántos minutos. Entonces, la respuesta es esa. El reloj se va a atrasar 144 minutos cuando sean las 6 en punto, pero del otro día. Listo, espero hayan entendido esa parte. ¿Para qué me sirve también la regla de 3? Me sirve para aplicar porcentajes, para hallar porcentajes. Eso se utiliza mucho en la economía, en las finanzas. Entonces vamos a hacer así un ejercicio pequeño acerca de porcentajes. Entonces me piden calcular el 25% de 300, de una cantidad de 300. Entonces lo mismo, voy a calcular ese porcentaje teniendo en cuenta los datos que me da el enunciado. Entonces el enunciado me dice que la cantidad total es 300, es decir, va a ser mi 100%. Sí, recuerden que el total se maneja como 100%. Entonces aquí va la cantidad que estoy manejando en esta columna, y en la otra columna, en esta, voy a manejar las cantidades pero de porcentajes. Entonces me están pidiendo el 25%. El 25% pues debe relacionarse acá con el 100%, que es la columna a la que corresponde. Y la pregunta iría acá, debajo del 300. ¿Por qué? Porque es lo que me están preguntando. ¿Cuál es el 25%? ¿Qué cantidad corresponde? Entonces, como también vamos a manejarlo como una regla de 3 simple, directa. Es decir, vamos a multiplicar 300 por 25%. 300 por 25, esa diagonal, y lo dividimos por el dato que queda solo, es decir, por 100. Entonces, la multiplicación sería 700 por 25, me da 7500, dividido en 100, que es la fracción que está acá. Al hacer esa división, 7500 dividido en 100 me da 75. Es decir que el 25% de 300 es 75. Bueno, ahora vamos con un ejercicio de regla de 3 simple inversa. Entonces, para aplicar la regla de 3 simple inversa debemos ver que las dos magnitudes sean inversamente proporcionales. En este caso, el ejercicio dice, en un cuartel 150 soldados tienen comida para 42 días. Si llegan 50 soldados más a una misión, ¿cuánto tiempo durará la comida para todos los soldados? Entonces, en este caso, si aumentamos la cantidad de soldados, la comida obviamente va a durar menos tiempo, porque pues la comida se va a gastar mucho más. Entonces la comida va a durar mucho menos tiempo. Entonces, si aumento la cantidad de soldados, disminuye la cantidad de tiempo, es decir, son inversamente proporcionales. Entonces, acomodamos los dos datos que nos da el enunciado. Entonces, los dos datos que nos da el enunciado, 150 soldados para 42 días. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora me dicen que llegan 50 soldados, es decir, no voy a poner 50 soldados acá. ¿Por qué? Porque llegaron 50 soldados, no que solo hay 50 soldados. Es decir, a los 150 que había le sumo los 50 que llegaron, es decir, ahora hay 200 soldados. Bien, entonces la estructura sería esta, la que se observa acá, y la pregunta iría en días, porque me dice cuánto tiempo. Entonces la pregunta hace referencia a los días.
Bien, la multiplicación cambia en este sentido, ya no se van a multiplicar en diagonal, como lo hacíamos con la regla de 3 simple y directa, sino vamos a multiplicar de frente estos dos, 150 y 42. Vamos a multiplicar esos dos datos y los dividimos nuevamente por el dato que queda solo. Solo cambia eso de acuerdo a la regla de 3 simple, directa. En la inversa se multiplica de frente los dos datos que tengan. Entonces multiplicamos 150 por 42 y lo dividimos en 200. 150 por 42 nos da 6.300, dividido en 200 nos da 31,5, que es lo que observamos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la comida va a alcanzar para 31 días y medio, solo va a durar eso. Entonces, como observamos, aumentamos la cantidad de soldados, la comida disminuyó. Antes alcanzaba para 42 días, ahora va a alcanzar solo para 31 días y medio. Bueno, muchachos, y continuando con la actividad, va a quedar un taller en plataforma llamado regla de 3 simple y inversa, regla de 3 simple e inversa, para que lo desarrollen y pues es de acuerdo a los ejercicios que acabé de explicar. Espero que les haya gustado y por favor traigan el taller. Ahí están las especificaciones en el taller de cómo de presentarse, ahí están los ejercicios. Cualquier duda estaré pendiente.